Voy a enviar el último link. Les damos la bienvenida a todos los que estén integrando. Rodrigo. Cuando guste nomás. Ya. Entonces, bueno, como siempre, darles la bienvenida, bueno, a todos los amigos que se están integrando de forma online a este nuevo conversatorio de nuestra causa Evópoli Academia. Bueno, para los que no nos conocen, mi nombre es Gonzalo Luna, yo soy militante de Evópoli, soy coordinador de esta causa. Nosotros agrupamos al mundo académico que en el fondo representa las ideas del partido y se siente también cercano a sus ideales, y bueno, realizamos distintas actividades de orden académico, charlas, bueno, en esta coyuntura, en esta crisis en la cual estamos, evidentemente lo estamos todos realizando de manera online, así que agradezco a quienes ya se están integrando a nuestra cobertura virtual. Y bueno, y disculpen si hago este gesto, es que estoy ingresando personas nuevas que están entrando. Hoy día hemos querido tratar acerca de un tema que lo hablábamos con nuestro invitado. En general, en nuestro ámbito, en muchos ámbitos no se toca, o quizás hay muchos prejuicios también vinculados a esta temática, que es el tema de pueblo originario y fundamentalmente políticas públicas. Cómo finalmente se está trabajando el tema de los pueblos originarios desde el punto de vista de las políticas públicas, y cuál finalmente son los mejores cauces finalmente para que se puedan generar buenos ámbitos de acción en este tema, que obviamente tiene raíces históricas, económicas, sociales, culturales, evidentemente. Y bueno, para ello tengo el honor de contar con la presencia de Rodrigo Buenchumán. Rodrigo es vocero del Consejo Político Mapuche de Biobío, es militante de nuestro partido. Así que, Rodrigo, te quiero agradecer que estés con nosotros y podamos hablar de un tema tan importante como este. Muchas gracias, Gonzalo. Saludar al público. Mari Lamien, Mari Chau, Mari Compuché, Inchetá Rodrigo Buenchumán Piñén. Buenas tardes a todos, mi nombre es Rodrigo Buenchumán. Ya están las credenciales ya están a la vista. Soy militante de Evópoli, vocero del Consejo Político, y ahora vamos a dar inicio a este conversatorio que hay mucho que entregar, mucho conocimiento por conocer y mucho prejuicio por derribar. Entonces, Así es. bueno, así es. Te quiero, bueno, insisto, la metodología que tenemos en este tipo de conversatorios, para los que no hayan participado, vamos a dejar un espacio de conversación para preguntas. Si alguno en el transcurso del conversatorio quiere hacer alguna acotación, o quiere opinar, o quiere conversar sobre el tema, o hacer derechamente alguna pregunta a Rodrigo, lo puede hacer a través de nuestro chat, dado que en este sistema de internet a veces es un poquito inestable. Rodrigo, para partir esta conversación, bueno, evidentemente el tema de los pueblos originarios es un tema complejo. Evidentemente nuestro sistema de políticas públicas probablemente ha tratado de abordar, incluso lo aborda como una problemática. Cuando hablamos de políticas públicas, en general hablamos de problemáticas y no de oportunidades, por ejemplo. Claramente el tema de los pueblos originarios es un tema que todavía está al pendiente. Chile claramente se ha ido viendo a una idea de que efectivamente en términos nacionales, probablemente, y esto es algo que podemos discutir, hay más de, nuestra composición étnica, incluso religiosa, bueno, es más diversa. Y claramente el tema de los pueblos originarios, quizás desde hace 20 años, 25 años, bueno, está en la palestra pública. Además está en la palestra pública por hechos y situaciones que han ido ocurriendo fundamentalmente en la zona de la Araucanía. También quiero que conversemos eso. Rapa Nui también, bueno, toda la zona norte. Entonces, para poder partir en esta conversación, ¿cómo evalúas tú, desde tu punto de vista de vocero de un consejo político asociado al ámbito mapuche, cómo se ha tratado el tema de la política pública de los pueblos originarios, más allá del tema de los gobiernos, porque obviamente aquí uno puede admitir que hay una mirada quizá sistémica, histórica, o ha ido evolucionando esta mirada? ¿Cómo evalúas en general cómo se ha tratado este tema en el ámbito de gobierno y el Estado? Correcto. Gracias por la pregunta, Gonzalo. Yo creo que describiste muy bien varias aristas. Primero, esto se trata como un problema, como si fuera algo un problema, una coyuntura. Y yo, más que un problema, también hay que tener presente que el lenguaje crea realidades. Yo creo que esto es un desafío. Hoy en día esto ya es un desafío y hay que cambiar la realidad de cómo abordarlo. Mencionaste al pueblo Rapa Nui, yo represento al pueblo mapuche en esta instancia, digamos.
están 7 pueblos originarios más, somos 9 en total, pero hay un problema, ¿sí? Una controversia sin solución, que es la relación. ¿Cómo nos estamos encontrando con nuestra morenidad? ¿Cómo nos estamos encontrando en este Chile del siglo XXI? En ese aspecto, históricamente, bueno, yo voy a sacar aquí mi delantal blanco de docente, la relación de los pueblos originarios y el Estado de Chile no es buena, no nace buena. ¿Por qué? Tenemos el año 1810, ¿cierto? Nace el Estado de Chile. Pero nace un Estado de Chile que, cortado territorialmente, ¿cierto? Porque hasta desde el año 1641, por ejemplo, el límite norte era el río Biobío, hasta Chiloé estaba todo lo que se conoce hasta el día de hoy como el Gualmapo. Entonces ya geográficamente había un Chile cortado. Por otro lado, había también ese tratado de Quilín, en este caso, delimitaba una zona que reconocía a un Estado chileno, ¿cierto? Y una nación totalmente soberana. Es importante señalar esto desde el relato para que vayamos contextualizando, que vayamos entendiendo que esto no es un capricho de un sector político, ni tampoco es chimuchina, se podría decir, de mi persona o de algún otro sector o Área 51, etc. Entonces, aquí tenemos problemas de un Estado chileno que primero invade un territorio, que es uno de los conflictos que se llama el conflicto mapuche. Una invasión a un territorio soberano, reconocido por la corona, y que luego, oficialmente, todos, la gran mayoría, pudimos pasar por el colegio, se conoce ese periodo como la pacificación de la Araucanía, que no es pacífico, es una guerra violenta, ¿cierto? Donde se incorpora un territorio mapuche mediante el uso de la fuerza del ejército. Ahí ya tenemos el diagnóstico del problema mapuche, cómo pasó con el mapuche. Año 1888 se anexa la isla Rapa Nui, se anexa al Estado chileno. Los isleños, nuestros peños de la Polinesia, acceden, pero ellos señalan, perfecto, accedemos a estar bajo la soberanía de ustedes, pero si no respetan nuestra propiedad de la tierra. Segundo hito. Al día de hoy, ambos pueblos originarios están en conflicto. ¿Qué ha pasado en estos 200 años? La sociedad chilena ha ido cambiando. El mestizaje ya pasó, ¿cierto? Falleció Higgins, que fue uno de los últimos que trató desde el relato de él como padre de la patria, ir inculcando a los pueblos originarios y al pueblo mapuche como un emblema. Recordemos, el primer emblema de carrera era de dos araucanos, como se le llamaba en ese entonces, conforme la lengua de la época. Hoy en día es un término obsoleto y también llama un poco a un racismo simbólico, pero racismo al fin y al cabo. Entonces habían dos mapuches, ¿cierto?, en el escudo. Y después tenemos el relato de 1860 de los liberales de la época, que aquí también hay que hacer un mea culpa, Vicuña Maquena y otros más, empiezan con un relato y que también nos lleva hoy en día a otra arista que voy a ir deslizando ahora, el tema del indio flojo, el indio borracho, y el relato para invadir. Ya sabemos qué pasó, y ahora estamos en este siglo XXI, y tenemos políticas públicas emanadas desde el Estado de Chile, pero sin sus pueblos originarios. Tenemos el tema Rapa Nui. En Rapa Nui tenemos problemas del año 2018 con la propiedad de la tierra. El pueblo Rapa Nui demandó en la Corte Interamericana a Chile por el uso de propiedad. Aluden, entre otros argumentos, el convenio 169 de la OIT, que es el convenio en el cual resguarda, vigila y genera las garantías para los pueblos tribales. Entonces, esas cosas son dramas del siglo XXI pandémicos, llamémosle. Entonces, esas cosas son diagnósticos que uno va viendo, y estoy citando ejemplos muy puntuales, y el tema mapuche en sí es un tema que vamos a abordar a medida que vaya el relato, porque si no aquí nos quedamos y vamos perdiendo el relato. Exactamente. Un tema transversal también, como si podemos hacer una pregunta histórica, porque Correcto. Probablemente yo lo incluso como politólogo y como profesor de clases de historia política, siempre nuestro Estado-nación se definió desde la unidad.
un Estado unitario, muy centralizado, y que de una u otra manera, no digo que haya negado, porque yo creo que esto también ha sido un tema cíclico desde el punto de vista cultural, pero probablemente históricamente Chile se ha definido desde un concepto, quizás por un tema geográfico, por un tema societal, desde la unidad. Y un poco, no sé si ha negado, pero tal vez sí, no reconocido, y te hago la pregunta si es así, si no ha habido un reconocimiento a pensarnos desde una cierta pluralidad. Y eso también tiene que ver un poco con las políticas públicas que se han implementado en los últimos 40 años, pienso en Bolivia, después vamos a hablar sobre eso. ¿Es así? ¿Tú ves que efectivamente uno de los problemas históricos ha sido negar probablemente nuestra diversidad étnica, bueno, y en muchos ámbitos más? Correcto, es totalmente de acuerdo. Dicho sea de paso, yo tengo 31 años, nací el año 88. El año 89, es decir, hace 30 años, se hizo el Acuerdo Nueva Imperial, en donde el candidato de ese entonces de la Concertación, Patricio Aylwin, se reunió con la gran mayoría de los pueblos originarios de Chile, el Nueva Imperial, Temuco, con el fin de que hicieron un acuerdo, donde primero le exigieron y le pidieron el reconocimiento constitucional, un tópico que ahora anda rondando bastante y que bueno que tiene que seguir y está pendiente. Reconocimiento constitucional. ¿Y qué implica? No es simplemente aparecer en una hoja que diga aquí estamos todos presentes, firmemos. El reconocimiento constitucional es un reconocer, primero, que Chile tiene otras naciones. Ahora, calma. La nación no significa que Chile va a dejar de ser un Estado. No, significa que reconoce que hay culturas anteriores al Estado de Chile, por eso se le llama también en otras partes de la orbe primeras naciones, se le reconoce como las que estuvieron antes de los Estados, porque los Estados es un tema de una ficción jurídica del siglo XIX. Antes había muchos pueblos originarios, y los siguen habiendo. En Chile, por ejemplo, somos más de 1.800.000, según el último censo. Entonces, hay una presencia constante. Y en el año 89 se pacta el acuerdo de una ley que fue la ley indígena, que sale en el 93. También se comprometió Aylwin en ese entonces de participación política real, es decir, participación de los pueblos originarios en las políticas de Chile. Y lo más importante, el punto 1.1, si quiere ver, el reconocimiento constitucional, cultural, social, político. Entonces, desde el año 89 han habido diferentes presentaciones, diferentes gobiernos, que han anunciado lo mismo, por lo general en la época de elecciones. Como buen politólogo, sabes que, bueno, la época de elecciones es la época de ofertas. Entonces, se han anunciado diferentes colores políticos, tendencias, momentos, en donde se ha dicho, oye, vamos a dar el reconocimiento constitucional a nuestros pueblos originarios. La última cuña, recuerdo, fue el presidente Sebastián Piñera el año pasado, que dijo, ni un minuto más para el reconocimiento constitucional. Harto largo el minuto. Rodrigo, y disculpa que te interrumpa, porque, bueno, aquí estos temas se mezclan con la coyuntura. Vamos a hablar del tema de la Araucanía, bueno, Sí. el tema de la violencia, cómo se ha enfocado, porque además esto, lamentablemente siento que hay dos niveles en la conversación, ¿no? Hay un tema institucional de política pública y el tema de la coyuntura, que es lo que vemos en el día a día, tergiversado o no tergiversado, para bien o para mal. Pero si tuvieras que dar una razón, antes de llegar al presente, ¿por qué no se ha podido avanzar históricamente en este tema? ¿Cuál sería tu razón para, en el fondo, que el Estado, como estructura, no reconozca o no se abra a este reconocimiento más transversal? Porque al parecer es un tema ya más bien coyuntural, o más, perdón, más que coyuntural, es institucional, más que político. ¿Quiénes componen el Estado? Pregunto yo abiertamente. Una élite, una clase política aristocrática en su momento, una clase empresarial, una clase de color blanca, si quieres verlo así, un punto de vista súper racial. Hoy en día, con un capital cultural traído de afuera, por general. Cuando la clase política en sí siempre no ha sido la que está gobernando y la que dicta las políticas públicas, no es una clase política que esté consciente, digamos, de su diario vivir o de sus ciudadanos. Ahora último ha cambiado este paradigma.
Entonces también hay que ver quiénes son los que hacen el Estado. Y esto se reduce a una palabra: voluntad, voluntad política. Porque cuando han habido las propuestas de reconocimiento constitucional, o faltan quórum, se retiran de la Cámara, o duermen en el Senado o en las diferentes comisiones. El último proyecto constitucional se ingresó en 2016. Y ahí está, en el segundo trámite constitucional. El último informe es del año 2018. Y ahí está. Entonces, saliéndonos un poquito, pero a mí me ha tocado estar en el rol de vocero del Consejo Político Mapuche. Tiene dulce y agrado, obviamente, la política es así. Y he tenido la instancia, y el deber también, de hablar con diferentes autoridades, de diferentes cargos, llámese rangos, como quieran ver. Y todos tienen el relato de, ahora no es momento, no es momento. Entonces, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo va a ser el momento de que el Estado de Chile reconozca a sus 9 pueblos originarios y dejemos de ver las diferencias? Hay una riqueza inmensa en cultura, en cosmovisión, en pertenencia territorial y regional, algo que tú bien mencionaste al principio. El centralismo es agobiante, todo se hace en Santiago, cuando las regiones van a dotarse de autonomía. Y una autonomía, entiéndase, no que van a cerrar las regiones, también un tópico que vamos a hablar, estamos haciendo spoiler, pero sí en el fondo de ir analizando las temáticas desde la región. Yo estoy aquí en Biobío, entonces no es la misma realidad en Biobío que en Araucanía, que en Los Lagos, que en Atacama, que en Rapa Nui, pero todo se reduce a Santiago. Entonces también ahí tenemos un diagnóstico saliendo un poco de esto, pero todo está conectado, como se diría. Por eso tenemos una situación política, social, como hoy en día. Porque también el centralismo es uno de los factores que nos tiene agobiados a todos. Y los pueblos originarios también. Entonces, Gonzalo, lamentablemente es una voluntad política. Proyectos han habidos. Yo, estoy en mi rol de docente de historia, historiador, he estado estudiando, conversando, diferentes libros. Ya no sé qué más libro leer. Me encuentro, ya está, ¿no te ha pasado a ti, Gonzalo, que ya has leído tanto que te encuentras hasta las cuñas de... Se empiezan a hablar los libros y uno dice, oye, este libro lo leí con Bengoa. Oye, pero no, pero si este con otro autor. En ese nivel estoy, que ya queda poco por leer, por así decirlo, y nos encontramos con los mismos relatos. Entonces, el problema es un problema de Estado, primero, no es un problema de un gobierno de turno. Ahora, obviamente, ahora la pelota está en el lado, por así decirlo futbolísticamente, del gobierno Sebastián Piñera, que desde el problema que se suscitó en la Araucanía con el asesinato de Camilo Catrillanca, detonó en el congelamiento total de la agenda indígena. Y con ese problema de violencia también sigue perpetuándose el ciclo. No sé cuánto más puede estar así esto, pero debe de una vez por todas cambiar, porque los pueblos originarios tenemos mucho que entregar a Chile, mucha riqueza por dar, y tenemos el ánimo de parlamentar, el COYAC, se llama el pueblo mapuche. Ahí veo en la transmisión, y aprovecho a saludar especialmente a la Lamien desde Rapa Nui. Sí, está nuestra amiga ahí. También hemos tenido conversaciones con ella, así que... Exactamente. Entonces, Bien. los pueblos originarios tenemos mucho que entregar. Tenemos que, de una vez por todas, romper el paradigma del Estado que solamente somos todos chilenos. Sí, yo también soy chileno, pero también soy mapuche. Y solo pido que se respete mi cultura, mi cosmovisión, y yo pueda ejercer mis derechos políticos, sin con eso signifique que se va a partir Chile, que vamos a volver al Tratado de Quilín de 1641, que se va a quemar las cosas. No. Inclusive en un ejemplo muy doméstico, con esto cierro. 2 comunas en la Araucanía decretaron el idioma mapuzungún como oficial. No pasó nada. No se acabó Chile. Simplemente esas pequeñas comunas decidieron honrar y a su vez utilizar su idioma y hacerlo del diario vivir en el aspecto educacional. Otra arista también a tratar. Entonces, hay más por crecer que perder, pero tenemos que arribar algo, y por eso estas charlas son muy importantes. Claro, estas son charlas para concientizar, para romper los prejuicios. Porque lo que pasa hoy en día en Estados Unidos es un problema de racismo. Y el racismo es no entender al otro, es
es no importarte el otro, es llenarte de prejuicios. Entonces, ¿cuánto tiempo más tenemos que estar los pueblos originarios supeditados a este contexto para que las cosas cambien? O sea, no pueden haber más muertes. La violencia se tiene que rechazar y yo la he rechazado en todo contexto. No es el camino, pero también necesitamos respuestas del Estado. Hay gente dispuesta a dialogar, yo siempre he estado dispuesto, pero también necesito algo. Estamos a puertas del 24 de junio. Muchas culturas de los pueblos originarios celebramos el solsticio de invierno, pero si fuera un día laboral no podemos. ¿Se entiende? Entonces son Rodrigo, señales que hay que ir dando. justamente en base a eso, y aprovecho de saludar, ahí tenemos hartos amigos acá que están Sí. conectados, nuestra amiga Rapanui, nuestra amiga Core, gracias por estar con nosotros. Está Camilo, veo a Camilo Cayuqueo, Vero Díaz de Aysén, Rodrigo Muñoz, tenemos hartos amigos acá conectados. Ya entrando en temas de política pública, Rodrigo, autonomía territorial, ¿cómo evalúas la posibilidad, en términos ya como de avance concreto? Porque yo vuelvo a insistir, tenemos una problemática coyuntural que probablemente está centrado más profundamente en la Araucanía, ¿no es cierto? Que ha confundido temas, bueno, hay temas territoriales, temas económicos, temas de inclusión, hay varios ámbitos. Y hay un tema institucional que, bueno, aquí nuestra amiga de Rapa Nui probablemente también nos puede decir, la complejidad de poder tomar decisiones y poder ser parte de un entramado institucional que es excesivamente centralizado. Eh, ¿Ves el tema de la autonomía territorial como una posibilidad real, por ejemplo? Distingamos autonomía territorial. Bueno, el derecho a la autodeterminación está consagrado en el convenio 169 de la OIT, ratificado el año 2009 por el Estado chileno. Anteriormente está el convenio 107 de la OIT. Es nuestros marcos jurídicos. A su vez está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay diferentes tipos de instrumentos jurídicos que versan sobre estos temas, que en síntesis, para no dar la lata ya, hablan sobre que los pueblos originarios pueden tener autonomía territorial. ¿Pero qué significa esto? Es simplemente tomar las propias decisiones respecto a temas competentes a ellos. Un ejemplo muy doméstico, si quiere verse así. Estamos en un LOF, territorio. Hoy en día está la figura del lonco, y a su vez está una figura construida conforme al Estado, se puede decir, o en base a CONADI, que es la Corporación Nacional de Derechos Indígenas, que es el presidente de la Junta o la presidenta de la comunidad. Culturalmente, el lonco siempre ha sido el referente. Socialmente, desde el punto de vista occidental y del Estado, también está el presidente de la comunidad. Ambos tienen que dialogar, pero ¿qué prima? El presidente de la comunidad. ¿Entiendes? Y las figuras ancestrales e históricas, como no tienen un respaldo jurídico dentro del Estado de Chile, pierden. Entonces, ¿por qué es importante validar estos instrumentos aquí en el Estado de Chile y ratificarlos con un convenio, con un reconocimiento constitucional? Porque si no, lo que está amenazado son los derechos culturales, los derechos políticos y derechos sociales. Y la autodeterminación es un derecho consagrado internacionalmente. Antes de que todos ustedes llegaran, estábamos conversando varios temas con Gonzalo, y hablamos también de que hay relatos más, se puede decir, diferentes al mío. Gente de un color político diferente a este, o más que nada, hay relatos de autonomía, por ejemplo, Aucán Wilcaman. Y Aucán, vocero del Consejo de todas las Tierras, él habla de la autodeterminación del pueblo mapuche, de la autonomía territorial. Suena fuerte, si quieren verlo en un noticiario, es fuerte. Pero legalmente, Aucán está basado en el derecho internacional, que ya ratificó al pueblo mapuche. Si estuviéramos en Bolivia, esto no sería tema. Si estuviéramos en Nueva Zelanda, ya nos mirarían con cara de ¿qué? Gonzalo, no te estoy escuchando. No,
No te escucho, Gonzalo. A ver, vamos a tratar de recuperar el audio. Bueno, voy a seguir mientras, Gonzalo. ¿Ahí sí? Ya. Son dramas. Bueno, entonces, el tema es que ¿dónde estamos parados? Estamos en Chile. Chile es un modelo de un Estado unitario. La Constitución así lo consagra. Chile es una nación única. Perfecto. Artículo 1. Pero también es importante reconocer, vuelvo a lo mismo, las otras identidades, los otros pueblos originarios, para ir avanzando en estas temáticas, para que el tema del idioma, la cultura, la educación, no sean temas que generen controversia, sino que estén amparados conforme a la legislación internacional. Chile, cada cierto tiempo, tiene que dar examen ante la ONU de cómo están sus relaciones con los pueblos originarios. El informe del 2014, del 2011, del 2016, del relator, señala lo mismo siempre. Le dice, señor Estado chileno, por favor, adecúe su legislación a los parámetros internacionales. Señor Estado chileno, la ley antiterrorista criminaliza a un pueblo, no debe aplicarla, no va a entender, perfecto, multa de la Corte Interamericana. Entonces, hay precedentes suficientes para enmendar el rumbo. Un dossier que podría ser muy grande de cómo hacer bien las cosas, pero volvemos a lo mismo, falta voluntad política. También es por eso que yo estoy en estas instancias para hacer entender a la clase política que debemos cambiar. Estamos a puertas de un paradigma histórico-político que es un eventual proceso constituyente. Sea o apruebo o rechazo, la temática está. Y los pueblos originarios estamos presentes en ese relato. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a quedarnos atrás en esto? Y es un desafío personal de ir conociendo otras realidades y ir empatizando. Ahí se me escucha mejor, que hice algunos ejercicios para... Ahí Juan Buenchumá me dijo que no se me escuchaba bien, pero parece que ahora sí se escucha bien. Ahora se escucha muy bien. Rodrigo, Nueva Zelanda, España con sus autonomías, son experiencias que eventualmente podemos recoger, porque yo vuelvo a insistir, un tema es la coyuntura, incluso el tema constitucional que viene ahora, que esta política pública debería quedar plasmada, ¿no es cierto? Para ti, ¿cuál debería ser la mejor receta? Temas de educación, uso lingüístico, está aquí nuestra amiga de Rapa Nui, que obviamente también me imagino que a ella le toca mucho este tipo de ámbitos. ¿Cómo evalúas esto y qué receta para ti debería ser la más relevante? Creo que todas son importantes. Una educación sin cultura no se hace sentido. El idioma es fundamental, es la lengua de un pueblo, la vida de un pueblo está en base al idioma. Las políticas con pertinencia territorial y de un pueblo originario también son importantes. Se podría decir que el conjunto de cosas, todo es importante y suman. En tema de idioma, por ejemplo, es cosa de voluntad del intendente de la 9ª región, pasando el dato político, de que firme el decreto para que se implemente el Mapuzungún en la 9ª región. O sea, si en la capital de Wallmapu, como se dice, no se habla oficialmente el Mapuzungún, ¿cuándo? Por eso es importante que se vaya avanzando en las temáticas. Entonces, hay temáticas que tienen larga data de espera. La violencia, insisto en un punto, se radica avanzando en la agenda legislativa, en la agenda indígena. ¿Cómo le decimos a la gente que ocupa la violencia que no tiene razón o que crea en el Estado chileno, por ejemplo, si no ha habido alguna señal, por muy mínima que sea? Si lo único que vemos, también hay un diagnóstico que yo hice en varios diarios, en columnas de opinión, y vamos a pasar, digamos, de la mano al tema de la Araucanía, porque no puede dejar de hablarse, digamos. El tema de la violencia en la Araucanía es un tema que tiene larga data. Conforme a la crónica periodística, el año 98, con la quema de camiones de Lumaco. Y eso hasta el día de hoy, y más. Entre medio, muertes, mapuche, chileno, muerte de seres humanos, asesinatos, baleos, robos, bienes, dolor, diferencia que cada vez se hacen más grandes.
Y aquí es donde el Estado chileno tiene la responsabilidad de administrar esto, de buscar soluciones. Y no hay que buscar nada nuevo. Las soluciones están en una agenda indígena. Las soluciones están en la medida que se avance en los puntos legislativos. En los puntos legislativos. Pero el Estado chileno en los últimos 30 años se ha dedicado a una sola arista: seguridad. Históricamente eso reproduce al modelo portaliano. Ese es el problema. A ese Estado duro, unitario, blanco, que reprime. Y no hay más. En el último mes se designó a un encargado de la macrozona sur, y los atentados en Araucanía han subido como la espuma. Entonces, la seguridad no está funcionando. Tuve la instancia de plantear esto con las autoridades pertinentes, y les dije lo mismo que les voy a decir a ustedes. Si no cambiamos la visión de cómo dar solución a esto, vamos a seguir el mismo relato. Y solo va a haber más muertes, diferencias, y una diferencia social que se va acrecentando en Temuco. Y a nivel país genera racismo, estereotipos. Yo afortunadamente, yo hace 2 años estoy andando en bicicleta, así que no tengo bidón de benzina. Hasta estas tallas uno tiene que haberse estirar y uno tiene que salir jugando. Pero también es parte de la violencia simbólica que hay. Entonces, esta agenda del Estado chileno y del gobierno tiene que también avanzar en temas legislativos y en temas económicos. Otra arista. El tema económico es fundamental. Todos tenemos necesidades de diferente tipo. Pero el Estado sigue en su rol paternalista y asistencialista. Subsidios, fondos, capacitaciones. No da el salto de confiar en los pueblos originarios, cambiar el paradigma y dotar de instituciones, como un ministerio de pueblos originarios, que es fundamental para pasar del asistencialismo y tecnicismo a una institucionalidad robusta, que responda a las demandas de hoy en día. Entonces, son muchas aristas las que uno puede ir abordando. Idioma, como visión. Estamos a puertas del 24 de junio. Todavía no tenemos un feriado. La agenda está en punto cero, está congelada. Hoy asumió Christian Monkenberg, el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí hay que ir a conversar con él. Hay que generar los diálogos. Los pueblos originarios somos ricos en sabiduría. No tenemos problema en conversar. Conversar, el Nutran, el Kumemoyen, son parte de nuestra esencia y parte de nuestra cultura. Y si todo esto que yo he relatado lo llamo a Nueva Zelanda, allá están en el 2080. El modelo neozelandés sufrió lo mismo que estoy diciendo ahora, Gonzalo. Pero ellos lo sufrieron en el año 70, sí. 60, 50. Nuestros hermanos maoríes hoy en día son conocidísimos por su selección de rugby. Yo jugué rugby toda la vida, así que bien. Son unos tremendos seres humanos, una contextura física fuerte, fuertísima. Me tocó jugar con hermanos samoanos y con maorí en su momento y... choque de camiones. Pero ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Hasta la década del 70 había violencia también. Había robo, había persecuciones, había lo mismo que ahora. Había lo mismo que se está dando en estos tiempos y que se sigue dando. Hasta el año 75, el gobierno neozelandés decidió primero crear los tribunales. El tribunal que se encargó de ver estos temas, el año 75. Escucharon los relatos, se pidió perdón, restitución de tierras, y se empezó a trabajar en una agenda legislativa que se robusteció a lo largo del tiempo con el fin de dotar de representación política maorí en el Parlamento. A su vez, ahí avanzamos, bajamos la violencia, ¿cierto? Si vemos así, avanzamos en política indígena, institucional, y la tercera patita, en economía. El modelo neozelandés respecto a lo que es economía para los pueblos originarios, el maorí en este caso, es importantísimo. El pueblo maorí aporta el 6% del Producto Interno Bruto de Nueva Zelanda. Entonces ya cambió el paradigma
de ese pueblo que en los 70 estaba luchando por reivindicaciones territoriales, por reivindicaciones políticas y sociales y culturales, a ser hoy en día el ícono y uno de los más importantes de la Polinesia, y su selección de rugby es la más poderosa del mundo. Y ellos, todos hablan maorí y neozelandés, e inglés. Todo niño en esa tierra, o joven, juega rugby, como quien respira, y el haka, un baile maorí, una danza de guerra, es algo electrizante que tuve el privilegio de ver cuando jugaron con la selección chilena. E inclusive, hay una foto, que pueden googlear después, cómo un maorí saludaba a un niño mapuche en el aeropuerto internacional. Muy similares, los mismos rangos mongoloides que se llaman que los míos, ojitos achinados son, carita cultural, nos dicen también. Entonces, falta ver la morenidad de nosotros, falta reconocernos como también parte de este territorio, tanto chilenos como mapuches. Estamos condenados a vivir en este mismo territorio. Entonces, es tiempo del NUTRAM, del diálogo, y de escuchar los tiempos que corren. Octubre del año 2019, vi muchísimas banderas del pueblo mapuche en el estallido social. Entonces, eso es una señal política y social que no se puede obviar. Miren, año 2020, aquí estoy yo, un mapuche hablando en Evópolis. ¿Quién lo hubiera pensado 5 o 10 años atrás? Entonces, los tiempos están cambiando y la clase legislativa tiene que estar a la altura de las circunstancias. La sociedad ya hizo lo suyo. Rodrigo, quiero agradecer a Gualberto Mesa, varios están comentando en el chat. Si quieren comenzar a preguntar, utilicemos la herramienta del chat porque a veces por audio se nos cae el sistema, así que quedan invitados a preguntar. Sí. Nuestra amiga Core de Rapa Nui, por ejemplo, te quería... dime Rodrigo. No, voy a responder a Gualberto Mesa que me tiró un dulce histórico, por así decirlo. Gualberto dice así, dice, en el siglo XIX los pueblos originarios eran grandes ganaderos, sus predios llegaban a las puertas de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Es algo que, si yo le dijera que el pueblo mapuche llegaba, como bien dice Gualberto, a las puertas de Buenos Aires, empezaba en Biobío, terminaba en Chiloé, y era un pueblo ganadero, rico, riquísimo en ganadería, en platería. Tenía redes de comercio, redes transoceánicos, Océano Pacífico, Océano Atlántico. Habían grandes líderes como Calfucura. Estaba dividido por las identidades territoriales, pero había una red inmensa de un territorio soberano, reconocido por la corona española en el año 1641, con una riqueza tremenda. Ese era el pueblo mapuche. Entonces, gracias Alberto por esa acotación, es importante señalarlo, porque digamos las cosas de un punto de vista economicista. Nadie invade un país pobre, ¿cierto? Uno invade un país rico, con riqueza ganadera en este caso, con riqueza forestal, con bosque nativo, con tierras fértiles. Algo que también está otra arista del problema, el modelo forestal. Entonces, hay muchos actores que están en esta coyuntura que vive la Araucanía, y hay un Estado que está al debe de nuestros pueblos originarios. Gracias, Alberto, por Aprovecho, sigo invitando a que puedan participar vía chat. Rodrigo, ya que está nuestra amiga Core, aquí nuevamente Panui, que representa la región de Valparaíso, ¿estás de acuerdo con la representación parlamentaria de los pueblos originarios o con una representación quizás a nivel regional, por ejemplo, en aquellas regiones, valga la redundancia, donde haya una mayor representación proporcional de pueblos originarios, por ejemplo, en términos de darle una mayor institucionalización política a los pueblos originarios chilenos? Sí, en eso. La pregunta para quién iba, teníamos esa duda. Para ti. Ya, pero de ahí la responde también nuestra Lamián de Rapa Nui. Sí, además, por supuesto, para que pueda también, sí, feliz.
Sí, es necesaria la orientación, ya a esta altura no sostiene análisis, digamos, pasa todo lo que he dicho, que sea un camino diferente al de avanzar institucionalmente. Y habemos quienes creemos en la institución todavía como un medio válido, que creemos en la democracia y es necesario estar representados también en el Parlamento, donde se toman las decisiones. Si esto no es por un capricho de estar por estar. En el siglo XX hubieron más de 8 diputados mapuches a lo largo del siglo XX, con diferentes colores políticos, pero todos velaban por los intereses del pueblo mapuche en este caso. Entonces es necesario, soñemos en 10 años más, la lamien acá en el Parlamento, mapuches, cahuéscar, atacameños, diaguitas, en el Parlamento. Sería robustecer y hacer un acto de justicia a los que estamos acá siempre. Y también tenemos que estar representados. Porque ¿qué pasa? Si no cambiamos ese paradigma, vamos a seguir con el modelo centralista, que bueno, otra arista que también lo está abordando el partido es la modernización del Estado, estamos claros. Y en esa modernización del Estado están los pueblos originarios, deben estar, y es necesario dotar de institucionalidad. ¿Cómo bajamos y reducimos la violencia? Avanzando en agenda legislativa, avanzando en derechos colectivos. Para los que optan por la violencia, desistan y vean que se está avanzando institucionalmente. ¿Cómo avanzamos culturalmente en estos diálogos, entregando estos conocimientos, apagando la tele, apagando Chilevisión? No es violencia solamente el pueblo mapuche. Es diálogo, es cultura, es política, es arte, es literatura. Es una inmensidad que estamos siempre dispuestos a dialogar. Si alguno de ustedes presentes quiere invitarme a diferentes conversatorios, clases, me da lo mismo, yo feliz, pero con mucho amor lo hago con el fin de cambiar el paradigma. Nosotros no somos los violentos, no somos los que queremos quemar, ellos son los menos, y muchas veces no son del pueblo mapuche. Nosotros queremos el diálogo, la paz, y crear puentes con el pueblo chileno, con la nación, con el Estado, porque es necesario ya reconocernos como parte de este territorio e ir avanzando. Íbamos a dejar nuestra core, pero parece que nuestra core no sé si nos escucha. De hecho, la habilité para que pudiera dar su opinión, pero no sé si lo puede hacer. Juan Huenchumán te preguntaba a Rodrigo. Ah, parece que ahí, no sé si ahí ya volvió. Parece que sí. No sé si Hola, nos escucha, Core. ¿Cómo estás? Yorana Corua-Tatoa, ¿me escuchan ustedes también desde la lejanía? Estamos lejos, pero qué bueno que los satélites están apuntando hacia ese territorio. Sí, se escucha muy bien. Muchas gracias por la invitación. Lo que pasa es que estaba escribiendo, entonces como se estaba demorando, me estaba demorando mucho en escribir, la verdad. Yo quiero felicitarte, Rodrigo, y muchas gracias por la invitación y compartir conmigo, por lo menos, en representación del pueblo de Rapanui, la realidad histórica y todo, por supuesto, lo que a ustedes hoy día los impulsan, digamos, a seguir, digamos, avanzando, tratar de visibilizar finalmente nuestras realidades como pueblo originario. Bueno, respecto a la última pregunta que hiciste, nosotros tenemos una realidad territorial bien particular y creo que todos ustedes lo saben. Lo que sí, efectivamente, compartimos muchas cosas, la cosmovisión, nuestra relación muy estrecha con nuestro territorio, y por supuesto todo el tema de ámbito del apego a lo cultural, educativo y de la preservación de nuestro idioma. Yo creo que en ese sentido hemos avanzado bastante, por lo menos en el caso nuestro territorialmente hablando, sí para nosotros es muy importante hoy en día impulsar, y es lo que hemos estado haciendo por lo menos en la última década, impulsar la autonomía. Ya nosotros necesitamos, debido a nuestras particularidades, y donde nosotros nos damos cuenta que las leyes, las normativas, los reglamentos, en ningún caso se aplican en un territorio insular como en el nuestro. Entonces, por eso la demanda incansable de la autonomía administrativa, empezando por ahí. Y lo otro también, estamos nuevamente levantando una solicitud para poder seguir impulsando y materializar, como tú bien lo has dicho, Rodrigo, la creación del ministerio.
de pueblo originario. Creo que es algo que es sumamente necesario el día de hoy, justamente debido a todos estos anuncios y voluntad que ha habido, digamos, y que se ha demostrado a lo largo de los diferentes gobiernos de volver a comenzar una nueva relación y un nuevo trato, ¿no es cierto?, con los pueblos originarios. Entonces queremos hoy día que eso se materialice y no solamente quede en solo o en mero discurso. Y lo otro también, nosotros queremos el día de hoy, aprovechando, digamos, la coyuntura respecto de esta, a lo mejor, cambio institucional, poder justamente de una vez por todas plasmar lo que es el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios que tanto se ha anunciado también. Así que eso por lo menos son las prioridades que tenemos nosotros como pueblo Rapa Nui. Gracias por los minutos. Gracias a usted, Core. Estuvo con nosotros, de hecho, hace casi un par de años ya en una actividad en Evópolis, nuestra Core. Estuvo muy interesante, también estuvimos hablando de temas de centralización, regionalización. Quiero tocar, insisto, bueno, aquí don Juan Wenchumán preguntaba respecto al modelo forestal. ¿Qué opinaba? El modelo forestal que invadió el Wallmapu, tu opinión. Y hablar ya de la Araucanía también, particularizar un poco también el problema. ¿Qué vías de solución o qué imaginas que debería suceder a nivel político, social, económico, para poder avanzar a una solución en la Araucanía? Correcto. Bueno, el problema forestal, nace en la dictadura, el año 79, y el 75 con el decreto ley 701, que fomenta el monocultivo con un porcentaje de subvención de un 75%. Ese modelo forestal está hasta el día de hoy, ¿cierto? ¿Y qué conlleva? Conlleva un territorio en el Wallmapu, con mucha presencia de monocultivo, escasez hídrica, acidificación, digamos, del suelo, por ende no se puede cultivar después, y una industria que tiene supeditado y cooptado a una sociedad. El modelo forestal está totalmente en controversia con el pueblo mapuche. Hay intereses, digamos, económicos. Y esto también, más allá del modelo forestal, siempre y esto es casi una consecuencia directa, cuando uno habla de progreso y habla de pueblos originarios, no, siempre hay problema, siempre hay controversia. Cuando uno habla de la industria chilena, que es extractivista, siempre se encuentra con los pueblos originarios. Acá el proyecto Octopus, por ejemplo, en Biobío, se frenó porque estaba la comunidad Lafkenche presentó el convenio 169 como herramienta de jurisprudencia y se frenó un proyecto extractivista. En Wallmapu, el modelo forestal es parte de la coyuntura de la violencia, es parte de una de las aristas que se engloba en este problema de la violencia, donde hay actores que optan la violencia, ya vemos gente que queremos el diálogo, la paz. Hay un Estado que no escucha a los pueblos originarios, ni escucha a los moderados, que queremos el diálogo institucional, y hay un grupo minoritario que ocupa la violencia y se llevan el estigma y nos arrastran a todos a ser estigmatizados por violentos, quemacamiones, etc. ¿Cómo avanza? ¿Cómo se da la paz en la Araucanía? ¿Cómo se da la paz en el Wallmapu? Con la arista económica que mencionamos, cambiar el modelo de asistencialista a un modelo de economía con pertenencia indígena, con la agenda legislativa, ejemplo, los 14 puntos, un avance real en educación, en cultura, en institucionalidad, en derechos colectivos, todo plasmado en la Carta Magna. ¿Cómo se avanza también? Con diálogo. Hay mucho que queremos la voluntad de dialogar, pero es en este momento el Estado el que tiene que escucharnos y no seguir escuchando a los violentistas, a gente que ocupa la violencia para enarbolar una causa que no es solamente de ellos. Ellos no representan al pueblo mapuche, ellos son parte, pero ellos desde la violencia lo único que hacen es estigmatizar a un pueblo que es de paz, es de diálogo, es de cultura.
es de Kume Moyen, que es nuestra manera de vivir. Hay una pregunta, creo que... Hay una pregunta, quiero agradecerle también agradecer los agradecimientos de don Juan. Por supuesto, nuestra idea es poder debatir y somos un partido obviamente liberal, y yo creo que eso también nos ayuda mucho a poder abordar estas temáticas también, que probablemente en nuestro sector, no muchas, lo hablábamos con Rodrigo, probablemente no siempre se han tocado, o se han tocado siempre quizás de ciertas ópticas. Un poco también esa es la idea de este debate, don Juan. Sí, Galaxy 50 S9, que no sé quién es, pregunta de la ignorancia. No sé, ¿la lees tú o te la leo yo? Yo la leo, no hay problema. Dice, pregunta de la ignorancia. No hay preguntas malas ni buenas, simplemente son preguntas. Ah, la Lamien. Perfecto. Ya. Dice, pregunta de la ignorancia. ¿Por qué habría escasez hídrica por allá? Sabiendo que es una zona rica en recursos naturales y fuentes de agua. ¿Será debido a la privatización y código de aguas de parte de las industrias? Se podría responder, como diría el Bombo Fica, sospechoso, ¿no? Sí. El problema, el diagnóstico es así. El Wallmapu en sí tiene una riqueza tremenda en territorio, pero con mucha presencia forestal. Son millones de hectáreas entregadas en monocultivo. Y el decreto 701 es un decreto ley a nivel nacional, por ende no depende, digamos, de las comunas en sí. Lo único que sí pueden hacer las comunas, por ejemplo, es mediante el plan regulador. Para quienes quieren ser, por ejemplo, un candidato a alcalde en Tirúa, por ejemplo, es importante el plan regulador comunal. Un saludo ahí al Peñi Pedro Marileo. Ahí fue el palo, Peñi. Es importante eso, regular comunalmente. También el modelo forestal dice, por ejemplo, que tiene que entregarse una retribución en bosque nativo. En los informes de CONAF señalan que, claro, hubo una reforestación de un 80%. Sí, pero en la práctica fue de monocultivo. Entonces, es un ciclo que no se rompe hasta que se cambie el modelo forestal. Y por eso tenemos escasez hídrica, porque acá el pino radiata y el eucalipto es un tipo de madera, un árbol que chupa mucha agua, mucha agua, crece rapidísimo, acidifica la tierra, seca las napas freáticas, y a su vez, como bien mencionó, hay algo, ojo, y aquí es un desafío tremendo, el código de agua regula lo que se ve. ¿Y qué pasa con la agua subsuelo? ¿Qué pasa con la napa freática? ¿Quién regula eso? ¿Dónde está el derecho de extracción de las napas? Claro, hay derecho de extracción y de uso del agua de los ríos, pero de las napas, ¿quién lo regula? ¿Cómo se regula? Entonces, todas esas cosas convergen en una escasez hídrica tremenda. Verónica Díaz de Aysén, gracias por tu agradecimiento. Tenemos al sur también presente. Rodrigo, bueno, insisto, siempre pasa lo mismo, que se nos acaba el tiempo muy rápido. Increíble, ya estamos casi en una hora. Así que por favor, si quieren preguntar o traten de hacerlo a través del chat, que es más fácil por un tema tecnológico. El futuro, Rodrigo, ¿cómo evalúas una política pública que ya hemos hablado que tiene raíces históricas complejas, sociales, económicas? Tú hablaste de un tema que yo creo que en general se esconde, pero no se habla abiertamente, que es el tema del racismo. Estamos hoy día Estados Unidos mismo está en una crisis por un tema racial. En general tampoco se ha hablado mucho del racismo, que también tiene que ver con la educación, ¿no es cierto?, con los valores culturales. Mirándolo en el mediano a largo plazo, ¿no es cierto? Pensando más que como liberales, obviamente, favorecemos, obviamente, la inclusión, el emprendimiento. ¿Cómo miras el futuro de los pueblos originarios y las políticas públicas en Chile? Tengo el derecho de ser optimista y tengo el deber de impulsar un cambio social, cultural, político. Somos muchos los que vemos el futuro con optimismo, porque no está escrito y depende de nosotros. Yo sé que somos muchos los que queremos los cambios, y más temprano que tarde tiene que cambiar este país. La ciudadanía en sí está conectada con los pueblos originarios. Está conectada. La juventud
tiene un chip diferente. La juventud no es racista, la juventud no es clasista, es tolerante, es empática y es muy, muy, muy llana y abierta a escuchar a la sabiduría de los pueblos originarios. Ahí está el futuro, un futuro próspero para los pueblos originarios. En materia legislativa, bueno, yo obviamente apruebo, y con escaños para los pueblos originarios. Debe ser así, no hay otra manera. Y yo me la juego 100% de la apruebo. Si no es ahora, no sé cuándo. Y no quiero tener 50, 60, 70 años y que sigan habiendo Rodrigo Buentumán, diferentes actores, que tengamos que estar tomando mate en un lugar, en el territorio, lleno de monocultivos, con un calentamiento global que no se sostiene, y con los pueblos originarios aún luchando por sus derechos. Es suficiente el tiempo que ha pasado y el Estado debe escucharnos de una vez por todas. Así que el futuro es prometedor y depende de nosotros. Don Pedro quiere dar un agradecimiento. Don Pedro, en 15 segundos porque el sistema se nos cae y ahí ya se nos termina la reunión, así que sí, No, solamente, lo acabo de habilitar. Sí, solamente saludar a los Peñes, a la Mien que se han conectado. Lamentablemente por tema de trabajo no pude llegar antes, me interesaba el tema, pero creo que si ustedes ven las personas que hoy día están conectadas, es el grave problema que hoy día tenemos en Chile y sobre todo de la gente política. Es decir, no les interesa solucionar el tema de los pueblos originarios, porque si no aquí hubiesen habido, incluso dentro de nuestro mismo partido, porque si no hubiesen habido muchos conectados viendo, informándose, porque se quedan con la opinión de la historia que se cuenta, pero no la real historia. Entonces, ante eso, creo que hay que seguir haciendo esta instancia. Yo también a disposición, yo pertenezco a una comunidad mapuche, soy dirigente de una comunidad mapuche, y creo que hoy día Evópoli no estaba a la altura, y se lo digo a todos los que están acá, y se lo pueden decir a los mayores, no estaba a la altura de lo que nosotros necesitamos, siendo un partido liberal en el cual también habemos mapuche. Así que un abrazo grande, un abrazo a la Lamien de Isla de Pascua, que me gustaría también seguir en contacto con ella. Yo de acá de Tirúa le mando un cariñoso abrazo a cada uno de ustedes, pero hoy día yo soy un violentista pacífico, digo yo, porque efectivamente me gusta golpear la mesa, me gusta que también la gente pueda aportar, pero la violencia que se ha instaurado en nuestra zona es debido exclusivamente a la responsabilidad del Estado y de todos los gobiernos hoy día, y gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. Por tanto, hoy día creo que nosotros tenemos una gran misión que es poder llevar adelante esto, haciéndolo más, en este caso, con más gente, en donde podamos exponer, porque nuestros pueblos originarios hoy día tienen que ser, y viendo esta pandemia, tienen que ser los que guíen la vida de aquí para adelante. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, Pedro. Yo soy de la opinión, también de la opinión. Yo creo que paso a paso vamos construyendo una visión conjunta. Yo creo que instancias como estas, vuelvo a decir, que no son tan habituales, nos ayuda a construir diversidad y construir consenso. Así que gracias, Pedro, por tu opinión, más que respetable, por supuesto, y agradecer a todos. No tuvimos tan mala, tuvimos una buena convocatoria, de hecho. Algunos se van, otros vuelven, esto es típico en estas instancias tecnológicas. Bueno, nos pasa mucho. Y tengan presente que los pueblos originarios van a seguir presentes en Evópoli. Ya es una realidad. Esta es la bandera, es el día 1. Llegamos para quedarnos, para seguir hablando, seguir conociendo, seguir visibilizando una temática que está cooptada por un sector político o cooptada por la violencia, y que se había hecho invisible y había caído en el servilismo o en el colonialismo. Los pueblos originarios no queremos ser folclore, ni tampoco queremos ser cooptados por un sector político determinado. Somos un pueblos autónomos, pueblos con identidad, con cultura, con lenguaje, con historia, con cosmovisión y con mucha seguridad que llegar. Si hacemos estos diálogos, imagínense si esto fuera el Parlamento y nos escucháramos de esta manera, y después de esto fuéramos a votar proyectos, creo que por ahí está el camino. Nutram, conversar, dialogar y seguir dialogando es un camino. Pero el diálogo también tiene que ir con política concreta, con acciones,
con gestos. Así vamos a ir construyendo un país diferente. Si no, vamos a seguir en estos relatos, vamos a seguir conquistando corazones siempre, pero insisto, hay un camino que también tiene que ser abordado por la clase política. Y aquí estoy yo para decir presente, disponible, y para orientar y capacitar a quienes ustedes quieran, de antemano. Si alguien quiere invitarme a que yo exponga lo que sea, yo feliz. Feliz, feliz. Me encanta esto, me encanta exponer, saco mi alma docente, hablo de todo, y a su vez vamos derribando estigmas, vamos derribando prejuicios. Y eso es lo que yo quiero que ustedes, todos ustedes se lleven. Que el pueblo mapuche no es un pueblo violento, que no es un pueblo que busca quemar, es un pueblo que tiene mucho por entregar, y al final del día sumamos un adepto más, y vamos generando un cambio social. Tenemos mucho por entregar a los pueblos originarios, y estamos antes que ustedes. Salto. Gracias, Rodrigo, gracias a Pedro, gracias a todos los que han ido opinando. Y un abrazo fuerte a nuestra core, tengo que decirlo, especialmente gracias por la conexión desde Rapa Nui, así que les envío un fuerte abrazo. Esta grabación la vamos a respaldar, espero que podamos grabarla, Rodrigo, no se nos caiga el sistema, la vamos a dejar en nuestras redes sociales de Evópolis Academia, a los que quieran revisarla, evidentemente queda el espacio para nuevas conversaciones, así que les envío un fuerte abrazo, y gracias, Rodrigo, nuevamente. Una fotito al final, porque también hay que difundir, así que... Totalmente. ¿La sacas tú? Sí, en el fondo el flash de ahora es imprimir pantalla, por si acá, pero bueno, así están los tiempos. Sácala tú y nos la envías si quieren todos colocarse ahí con sus videos para que nos saquemos una fotito. Correcto. Vamos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Se imprimió la pantalla. Y aquí la mando al Word. Tecnología año 2021. Estamos totalmente Zoom. Todo lo que es Zoom. Muchas gracias a todos. Así es. Chaltumay, Pupeñi, Pulamien, Peucayal, aquí estamos siempre para hablar y seguir visibilizando la rica cosmovisión del pueblo mapuche. Y yo desde Evópolis Academia también, gracias, y estamos viendo en futuras actividades, amigos. Un abrazo grande. Chao, que esté muy bien. Peucayal. Gracias. Muy bien. Chao. Gracias.